Bueno, vamos a analizar el tema de un pavimento de hormigón en Uruguay, de la Ruta Nacional 8, que ha tenido un desempeño muy bueno durante 35 años y ha presentado problemas de reacción álcali-sílice. Este tramo de camino está ubicado al noreste de Montevideo, de la localidad de Solís de Mataojos hacia Minas. ¿Qué antecedentes tiene la estructura? Es un pavimento de hormigón de 22 centímetros apoyado sobre una base granular ligeramente cementada. En Uruguay a este material lo llaman tosca y no es otra cosa que granito desintegrado, apoyado a su vez sobre unos 40 centímetros del mismo material pero sin cementar. Banquina pavimentada con 6 centímetros de mezcla asfáltica, y los antecedentes indicaban un valor soporte de 10% para la subrasante, perdón. Bueno, ¿qué es la RAS? La reacción álcali-sílice tiene lugar cuando hay agregados pétreos que tienen sílice o alguna materia susceptible de ser desintegrada o entrar en una acción química que genera un gel expansivo, como se ve en este corte de un trozo de pavimento de hormigón, en donde las aureolas blancas son la parte expansiva. Bueno, como decíamos, hay una reacción entre iones de hidróxido de calcio o sodio o potasio, perdón, presentes en el cemento con los componentes silicios reactivos. Puede haber componentes silicios no reactivos, pero en este caso sí lo eran, y muy lento porque se dio luego de 35 años de construido. Pero para que se dé la reacción álcali-sílice deben estar presentes simultáneamente tres condiciones: presencia de agregado con una forma reactiva de sílice, suficiente álcali que lo provee el cemento y suficiente humedad en la estructura, no menos del 85% de humedad relativa que está alojada en los poros. Y si falta alguna de estas condiciones, no tiene lugar la expansión con ese gel. ¿Qué es lo que produjo esto? Se ha producido un levantamiento en las juntas transversales, como el que vemos en la fotografía. Esto es un pandeo que se produce como un estallido, no es algo progresivo, sino que se produce como estallido. Acá tenemos otro ejemplo, y esto se dio aún en tiempo frío. Hemos estado en el lugar con 7 grados de temperatura y esto se ha producido, que es algo bastante frecuente en pavimentos de hormigón cuando tenemos muy elevadas temperaturas en el verano, pero este no fue el caso, es decir, no hay dilatación por temperatura, sino por esta reacción interna del árido con el componente alcalino del cemento. Se realizaron entonces unas juntas de alivio de tensiones para que pueda dilatarse así, y ahí, por ejemplo, vemos en esta fotografía donde se está haciendo el corte con un aserrado en espesor total y la sierra ocupaba todo el espesor, y cuando llegó la primera vez a la junta longitudinal se produjo un empuje muy violento con un ruido que dejó atascada la sierra, y la única forma de sacarla fue desarmando el equipo y cortando con soplete el disco. Entonces, como ocurrió esto, se decidió hacer 2 cortes a unos 25 centímetros y completar la expansión esa con un corte con un martillo neumático con cincel. Así quedó el corte abierto en todo el espesor, que fue rellenado posteriormente con este material granito desintegrado tosca con una ligera cementación para darle soporte, pero con unos 4 centímetros
de diferencia respecto a la altura de las losas para cubrirla con mezcla fáltica. Y esto es lo que ocurrió. Se finalizaban las primeras juntas de esta. Ustedes observen el plano bien nítido del corte con aserrado y luego se quitó dentro. Pero esto inicialmente era de 25 centímetros. Podemos observar que tenemos nada más que 5 centímetros. Esto ocurrió en las primeras juntas y vemos en la foto de la derecha qué es lo que ocurrió cuando se empezó a dilatar y empezó a salir el asfalto, la mezcla asfáltica que se había colocado encima. Cuando se progresó con los cortes, esto ya no ocurrió de la misma manera porque se repartió la expansión. Uno de los temas dijimos que era la humedad para que se produzca la reacción alcalí-sílice. Entonces esta zona que es ondulada no tenía previsto la ejecución de drenes, pero sí lo que se pudo hacer es unos drenes transversales en los puntos bajos, de manera de que haciendo una zanja hasta que llegue a la estructura, colocando un geotextil y un material uniforme que pudiera drenar, luego se cubría arriba con mezcla asfáltica, permitió hacer un drenaje bastante importante. Cada uno de estos drenes sacó agua debajo de la estructura. Entonces, con estas condiciones, la Dirección Nacional de Vialidad decide efectuar la fragmentación por resonancia, lo que se conoce con el nombre de rublicing, y es un equipo que tiene una viga que por una frecuencia importante, de 3.000 revoluciones por minuto, provoca la demolición en trozos que queda en su lugar. Y se observó algo que no se esperaba. Este material, el roturado, se esponjaba, se elevaba alrededor de 3-4 centímetros, fruto de la expansión del gel de la reacción alcalí-sílice. Y el proceso implicaba colocar inmediatamente una primera capa asfáltica de 4 centímetros con asfalto modificado con polímero a los efectos de darle el confinamiento y que no sea algo perturbador para el tránsito por eventuales proyecciones de parte de estos detritos. Pero no se pudo compactar bien. Y lo que podemos ver acá en esa primera experiencia de colocar esos 4 centímetros es que el equipo de compactación parecía estar pasando arriba de un flan, se movía todo. Y la prueba es de que una vez que se dejó que se enfríe, quedó de esta manera, completamente deformada la capa, no pudo dejarse acomodada. Cada pasada del equipo de compactación movía todo el conjunto. En consecuencia, se decidió suspender la tarea de rublicing y reemplazar, sacar completamente toda esa parte que se había ejecutado de esta manera, y se puede apreciar en la fotografía las características de la base, que es una de las propiedades del rublicing, o sea, la base ni se entera que se ha demolido la losa, es por el efecto de resonancia. Entonces, antes de decidir qué hacer, se hizo una evaluación mediante deflexiones con un deflectógrafo de la repartición de Vialidad Nacional y luego mediante un programa empírico mecanicista, en particular el desarrollado en la Argentina por la Universidad Nacional de Rosario con el doctor Oscar Giovanón, se calcularon los módulos y en base a los espesores se pudo determinar cómo serían los módulos de estas capas luego de este proceso. Y este es uno de los ejemplos, tal vez el peor de todos, en donde tenemos la modelización de la estructura con la capa asfáltica de 4 centímetros nada más, porque era la primera que se hacía, la losa con el rublicing en 22 centímetros, la base granular y la subrasante. Todo esto modelizado significa
que la deformación registrada coincida con la deformación teórica. Esto lo hace por iteración el proceso del programa hasta que se logra la mejor coincidencia. En esa condición podemos estimar el módulo que le corresponde a cada capa. El módulo del Ruhlaisen se había estimado para el diseño original en 1000 megapascales, cosa que era bastante conservador. Sin embargo, hemos estado en un tercio de ese valor. Y la subrasante que teníamos previsto, que daría unos 70 megapascales, está en 25, o sea que hay una debilidad en la estructura generada desde el Ruhlaisen y la subrasante también. Bueno, prácticamente todas las capas con los valores medios de módulos fueron inferiores a las que se habían estimado. Esto se adjudicó al esponjamiento de las losas fragmentadas por Ruhlaisen, pero también a la debilidad de las capas inferiores, probablemente por un exceso de humedad. Entonces se hizo una consideración para una nueva estructura, se prescindió del proceso de Ruhlaisen. Por otra parte, dada la cantidad de juntas llamémoslo por momentáneamente como juntas de expansión, fueron unos 120 cortes a un promedio de 253 metros de espaciamiento cada una. Ese es el promedio, hay un poco más, un poco menos, depende de la zona. Y esto se pudo asimilar a de que toda expansión futura iba a canalizarse en angostar esa junta, de manera de que podía esperarse un cierto tiempo de vida de servicio razonable con capas asfálticas arriba. La impermeabilización de las capas asfálticas y los subdrenes puestos en las partes bajas haría que la cantidad de agua que podía almacenar o llegar a la losa sea bastante inferior a la que había tenido cuando todo esto no estaba hecho. Las dos capas asfálticas que se hicieron, un total de 9 centímetros, se hicieron con asfalto modificado AM2, que es el que se podía conseguir en Uruguay en esa instancia. Lo ideal hubiera sido hacerlo con AM3, que tiene mejores características en cuanto a elasticidad, pero esto es lo que se pudo disponer. La estructura definitiva quedó conformada con la estructura existente, con las dos capas de mezcla asfáltica en caliente con asfalto modificado que totalizaban 9 centímetros. La capa inferior de 4 centímetros se prolongó sobre la banquina que se reconstruyó parcialmente, de manera de que todo este conjunto le da una mayor impermeabilidad a todo el conjunto. La posibilidad de falla que esto trae aparejado es que el corrimiento de las losas por motivo del ras va a incidir en achicar las juntas de expansión. Entonces podría llegar a producir este fenómeno, el de elevación de la mezcla asfáltica en correspondencia con estas juntas, generando algo así como un pequeño lomo de burro, que también es un inconveniente para el tránsito. Pero esto es relativamente sencillo de controlar, porque se puede fresar la zona y dejar nivelado el sector. Conclusiones para este trabajo. El tramo de la Ruta 8 de Solís en Mataojos a Mina presentaba un problema de pandeo por reacción alcalicílice luego de 35 años de haber estado construido y habiéndose mantenido en muy buen estado en todo ese periodo. Se estima que las juntas de expansión del orden de 20 a 25 centímetros rellenadas con tosca ligeramente cementada tienen una capacidad de absorber futuras deformaciones o hinchamientos dados por este efecto del ras que no se va a poder detener, se va a atenuar, se va a ralentizar. La estructura ha quedado menos expuesta a la acción de la humedad por la cubierta asfáltica hasta las banquinas y además la construcción de subdrenes en las partes bajas.
y la posibilidad de que esos poros se saturen por sobre el 85%, los poros del hormigón, es bastante más limitada. Por lo tanto, se estima que la expansión por el RAS será muchísimo menos acentuada. Bueno, hasta ahí llega muy sintéticamente el trabajo, pero vale agradecer en la colaboración de la redacción de este trabajo a la Dirección Nacional de Vialidad de Uruguay, a las empresas constructoras CBC, Construcciones Viales y Civiles del Uruguay, Traspalco del Uruguay, y en particular al doctor Oscar Giovanón de la Universidad de Rosario de la Argentina, en que colaboró con el programa BAT-VIDE para hacer el retrocálculo modular y estimar la vida útil de este pavimento y de esta manera tener una idea de qué es lo que se podía hacer. Muchas gracias.